cuál es el verdadero bautismo. Listo. Y pues bueno, cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra bautismo, pues automáticamente se asocia con una ceremonia religiosa, ¿no? Con un pues rito tradicional, ¿no?, que marca el ingreso pues a una comunidad espiritual, ¿no? Pero pues ese no es el verdadero sentido o significado esotérico del bautismo, ¿no? Porque el bautismo pues no depende de un templo ni de un sacerdote, ¿no?, sino de un trabajo profundo y consciente que cada uno de nosotros debe realizar pues dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, el bautismo pues es uno de los símbolos más antiguos de transformación interna, que aunque está presente en muchas religiones o culturas, pues lo que le da o lo que lo hace verdaderamente poderoso no es el agua ni el acto en sí, sino lo que representa, ¿no? Que es un compromiso interior con el despertar, ¿no? Una purificación de nuestra propia naturaleza y una preparación para un cambio radical, ¿no? Entonces, comprender el bautismo desde esta perspectiva, pues nos permite ver que no se trata de un punto de llegada, sino de un proceso de nacimiento interno, ¿no? Un camino que se va a recorrer por etapas, ¿no? Y que a través de ese camino, pues nosotros vamos a ir renaciendo mediante el trabajo que realicemos con la energía más sagrada que existe, ¿no? Que es nuestra energía creadora sexual. Entonces, pues bueno, el objetivo de esta conferencia es que comprendamos eso, ¿no? Y también algunos símbolos que se usan en el bautismo, ¿no? Y como mencioné, pues tienen otro significado completamente distinto al que normalmente la mayoría de las personas conocemos, ¿no? Entonces, bueno, el bautismo pues no es exclusivo de una sola religión, está presente en muchas tradiciones espirituales, ¿no? Pero de alguna manera siempre está vinculado a algo muy importante que es el matrimonio sagrado. Y el matrimonio sagrado pues no hace referencia al común o al externo, ¿no? Sino a una unión interna o a un proceso alquímico, ¿no? Que une pues esas fuerzas espirituales dentro del ser. Por eso cuando alguien ingresa en una religión o en un camino espiritual, pues se le bautiza, ¿no? Ese acto o ese rito pues señala el inicio de un nuevo camino, ¿no? El nacimiento de una nueva posibilidad. En todos estos caminos espirituales, pues existen dos niveles de enseñanza, ¿no? Esto hablamos también un poquito pues sí, en la conferencia de pseudoesoterismo, ¿no? Exoterismo y el verdadero esoterismo, ¿no? Que ahí sabemos que pues el nivel de enseñanza que es externo, que es exotérico, pues es el que todos pueden ver y escuchar, ¿no? Que es público o que se enseña abiertamente, pero que muchas veces pues solamente se queda en rituales, ¿no? O en dogmas y creencias. Y existe otro pues a nivel más profundo, ¿no? O más reservado, que solamente se entrega o se muestra a esas personas que están listas para ver más allá de las apariencias, ¿no? Que es el círculo esotérico. Entonces, pues en este esoterismo, pues no solamente se conforma con leer las escrituras literalmente, ¿no? O sea, no se queda en las palabras o lo superficial que puede mostrar, sino busca de alguna manera encontrar el significado oculto o la enseñanza viva que se encuentra dentro de esas líneas, ¿no? Entonces, la verdadera comprensión, pues, nace cuando nosotros dejamos de mirar con los ojos del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y empezamos a mirar con los ojos del alma o de nuestra conciencia, ¿no? Porque, pues, aquí se menciona que hay una letra que mata, ¿no? O sea, una interpretación literal de esos textos, pero que adormecen la conciencia, ¿no? En cambio, pues existe un espíritu
que vivifica, ¿no? Por decirlo, o sea, que despierta y que se transforma, ¿no? Entonces ese espíritu pues solo capta con el corazón despierto, ¿no? O teniendo la mente en silencio y obviamente pues con la intención profunda de conocer lo divino dentro de nosotros, ¿no? Bueno, hoy en día también muchas religiones han perdido ese vínculo con su tradición iniciática original, ¿no? Con ese verdadero significado, aunque se conservan ciertos símbolos, pues las ceremonias o esos ritos ya no lo hacen con esa intención, ¿no? O con esa verdadera profundidad que se tenía al inicio, ¿no? O sea, se sigue practicando el bautismo, pero como un acto visible, ¿no? Como una celebración externa, pero se ha olvidado lo que realmente representa, ¿no? A un nivel interior y obviamente espiritual. Y el bautismo físico, ¿no? O sea, que se hace en la iglesia o en cualquier templo o en cualquier lugar considerado como religioso, pues solo es una representación simbólica de algo más profundo, que es el bautismo esotérico, que es el que nosotros estamos tratando de alcanzar, ¿no? Ese que se debe realizar a través de la conciencia, ¿no? En los mundos internos, y que es el único que de verdad nos va a ayudar a transformarnos, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros podemos ver cómo es que esa enseñanza pues se vuelve más clara, ¿no? O sea, el bautismo es en realidad un compromiso con nosotros mismos, con nuestro ser, y no un simple ritual para formar parte de una religión, ¿no? Sino un pacto sagrado entre el alma y su divinidad interior, ¿no? Y este compromiso pues de alguna manera se fundamenta en el uso consciente de la energía sexual, ¿no? O sea, se realiza este trabajo a través de una transmutación o de la transmutación de la energía creadora, pero desde la perspectiva de que ese es el camino, ¿no? Que nos va a ayudar a redimirnos y alcanzar la autorrealización. Entonces, cuando un niño pequeño pues es bautizado y se considera que está siendo consagrado, aunque el niño no lo entienda, pues tiene una misión interior. Y si cuando ese niño crece, honra ese compromiso, ¿no? Si descubre el camino pues sí, el camino que se debe realizar con esa energía creadora y lo hace de una manera consciente, pues entonces ese bautismo habrá tenido sentido, ¿no? O sea, habrá tenido un verdadero significado, ¿no? Pero si se lo olvida o lo ignora, como lo hacemos la mayor parte de las personas, pues nunca va a llegar a comprender o practicar aquello a lo que se supone que fue consagrado, ¿no? Entonces ese bautismo de alguna manera pues queda vacío, como un mero ritual simbólico, ¿no? Ya sabemos que no sirve de nada, pues si no existe un cumplimiento, ¿no? Entonces la salvación pues no es cuestión de fe ciega, ¿no? Ni de ceremonias externas, sino se encuentra en el trabajo interior con las dos grandes fuerzas que nos dieron la vida, ¿no? Que es el sexo y la médula espinal. Y ahí es donde se realiza la transformación del ser humano, ¿no? Todo lo que no se relacione con esos dos aspectos, o sea, todo lo que no mueva de alguna manera esa energía, pues simplemente no tiene sentido, ¿no? Entonces, durante el ritual del bautismo, pues se vierte agua, ¿no? Sobre la cabeza del bautizado, y a simple vista, pues esto se puede entender como algo simbólico, ¿no? Un gesto simbólico de purificación, pero su significado es más profundo, ¿no? Este acto representa algo que debe suceder en nuestro interior, ¿no? O sea, eso significa que las aguas de la vida, la energía creadora sexual, debe elevarse hasta el cerebro, ¿no? Esa es la clave del verdadero bautismo, ¿no? O sea, la transmutación de la energía creadora.
Entonces no se trata simplemente de verter agua, sino de comprender que las aguas interiores, que son esas energías que nos dieron la vida, pues tienen que ascender por nuestra columna hasta que llega a nuestro entrecejo, ¿no? Entonces, solo mediante ese trabajo interno se puede regresar al estado original del ser humano, ¿no? A ese paraíso interior perdido que una vez habitamos y que hoy pues estamos buscando reconquistar, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se realiza el bautismo existe una pila bautismal que suele estar pues en las iglesias, ¿no? Y también, pero bueno, esa pila tiene un símbolo, un significado profundo, ¿no? Que representa la piedra filosofal de la que hablaban los antiguos alquimistas, ¿no? Y con ella, pues se asocia a los órganos sexuales, ¿no? De nuestro cuerpo humano, porque ahí se deposita el agua, ¿no? Aquí menciona como el agua lustral, pero bueno, que dice que no es otra cosa que el mercurio filosófico, ¿no? Que es el esperma sagrado, que al final sabemos que esa es la materia prima con la cual nosotros vamos a renacer, ¿no? Pero ahora de una manera divina, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, junto con el agua siempre hay fuego, ¿no? O sea, las velas que se encuentran también cuando se realiza el bautismo. Y esas velas encendidas representan el azufre, ese fuego interior que surge cuando vamos eliminando los defectos psicológicos, ¿no? Ya hablamos en la conferencia pasada, en la número 8, que el fuego purifica, ¿no? Que nos ayuda a liberar y obviamente pues transforma. Entonces, el verdadero nacimiento segundo es el que de alguna manera nos va a permitir volver a ese reino de los cielos, ¿no? O sea, solo es posible si sabemos trabajar con esas dos fuerzas, ¿no? Con el mercurio y con el azufre, pues dentro de esta obra, ¿no? Si una persona fue bautizada pero nunca usa estas energías de una manera consciente, pues ese bautizo queda vacío, ¿no? Ha sido solamente algo simbólico. Pero en su sentido más elevado, pues no se limita solamente a ese ritual, ¿no? Ni a la intención, sino pues llega a su consumación cuando el verdadero o el matrimonio sagrado se da, ¿no? O sea, cuando se realiza una práctica consciente de suprasexo, ¿no? Que también lo llaman el arcano AZF, que es la magia sexual, ¿no? Entonces es allí en la unión pues de dos personas, ¿no? De dos seres que están buscando desarrollar el verdadero amor, que cuando transmutan su energía sin derramarla, pues ahí es donde se realiza verdaderamente lo que el bautismo simboliza, ¿no? Entonces, este trabajo, pues, es un proceso, ¿no? Un proceso definido, que ya hemos hablado de cuáles son los pasos, ¿no? Pero que se va a consumar o va... Ahí voy. Pero se va a consumar cuando nosotros hayamos logrado levantar la primera serpiente de fuego, ¿no? O sea, cuando nosotros hayamos transformado nuestro cuerpo físico en solar. Y durante este proceso, dos serpientes ascienden al mismo tiempo, ¿no? Que es la del cuerpo físico y la del cuerpo vital, y suben en paralelo, pero hasta cierto nivel, ¿no? Ahí después la del cuerpo vital se detiene y la del físico continúa subiendo, ¿no? Hasta que se completa. Y cuando se crea completamente pues el cuerpo físico solar, ahí es cuando realmente ocurre el bautismo esotérico, ¿no? O sea, no antes, ¿no? O sea, es justamente en ese momento mientras el cuerpo vital va a comenzar su desarrollo, ¿no? En donde se puede considerar que se sella este proceso, ¿no? De iniciación. Entonces, pues el bautismo
no es un punto de partida externo, ¿no? Sino una consecuencia ya de una transformación interior, ¿no? Cosa diferente a las religiones, ¿no? Porque, bueno, al menos que yo en algún momento fui parte de la religión católica, pues eso era al inicio, ¿no? Cuando los niños estaban pequeños, ahí es donde se realizaba, ¿no? Pero bueno, a través de esta conferencia nosotros logramos entender que no, pues no funciona de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno, también dentro de este camino existen 3 niveles de bautismo, ¿no? Y cada uno pues corresponde a una etapa específica de este desarrollo o de este trabajo interior, ¿no? Entonces, no es como que ese mismo ritual se tenga que repetir, sino que son pues procesos iniciáticos, ¿no? Que van a ser vividos, pero en diferentes momentos de nuestro trabajo espiritual, ¿no? Entonces, cada bautismo marca de alguna manera un avance en esa transformación, ¿no? Y está ligado a una obra o a un trabajo específico sobre nuestros cuerpos internos, ¿no? El primer bautismo es el del agua, que corresponde a la primera montaña, y ese bautismo se realiza cuando el discípulo finaliza la creación del cuerpo vital solar, ¿no? O sea, eso significa que cuando ya se ha purificado y elevado completamente ese vehículo energético que sostiene nuestra vida física, ¿no? Ya sabemos que el cuerpo vital es el que, pues eso, le da la energía tal cual a nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces se menciona que es el bautismo de agua porque el agua pues simboliza la transmutación de la energía sexual, ¿no? Que es la base de este trabajo. Entonces el agua limpia, purifica y obviamente da vida, ¿no? Pero esta vida pues debe ser dirigida hacia la edificación o hacia la creación de lo superior dentro de nosotros, ¿no? Entonces este bautismo pues no es algo simbólico, sino sucede cuando ya se ha completado el trabajo real sobre el sexo, ¿no? Después viene el bautismo de fuego, que corresponde a la segunda montaña, y en esa etapa es cuando el iniciado pues trabaja ahora sobre el cuerpo vital de oro, ¿no? O sea, es pues el símbolo del bautismo de fuego, pues es la decapitación de Juan el Bautista, ¿no? Que representa la preparación, ¿no? Pero que es necesario que esta etapa pues termina para que el Cristo interior sea el que tome al mando, ¿no? Por eso es que pues se menciona una frase de Juan el Bautista, ¿no? Que decía que él los bautizaba con agua, pero que venía otro después de él que los iba a bautizar con fuego, ¿no? Y ese fuego pues hace referencia al Cristo íntimo, ¿no? Que entra en acción para lo mismo, pues purificar y quemar o transformar lo más profundo de nosotros, ¿no? Entonces este bautismo pues marca la preparación para encarnar el fuego crístico, ¿no? Y finalmente el tercero es el bautismo de luz, que se puede considerar que es el más elevado de todos, ¿no? Y que aquí ya representa el verdadero bautismo, ¿no? Y este ocurre en la tercera montaña, donde ya se vive el nacimiento segundo, pero de una forma plena, ¿no? Entonces, este bautismo pues no tiene que ver con, pues lo mismo, ni rituales ni energías elementales, ¿no? Sino con la creación de los cuerpos de luz, ¿no? Que son pues estos vehículos que de alguna manera van a permitir que nos fusionemos con nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no se trata de transformar la materia, ¿no? Sino lo que estamos buscando, pues, es trascenderla. Entonces, en el punto en el que se ha pasado por el agua, ¿no? Se ha atravesado el fuego, pues ya se ha nacido finalmente en la luz, ¿no? Y esos son los 3 tipos de bautismo, ¿no? Es una conferencia breve, pero
profunda, ¿no? Termina siendo muy explícita para que cada uno de nosotros comprenda realmente lo que significa el verdadero bautismo. Y eso sería todo, Luis. Muchas gracias. Listo, Viridiana, muy bien. Bueno, vamos a ver algunos detallitos, pero la conferencia está muy clara, está muy precisa. Bueno, la mayoría de conferencias, yo diría casi todas de fase B, hablan sobre la sexualidad. Pues ese es el objetivo de las conferencias de fase B, enfocar más la parte sexual. La fase A pues es un poco más abierta, más psicológica. Entonces, este proceso del bautismo pues tiene varios simbolismos que es bueno que los miremos. Y primero, ser niño, se bautiza cuando es niño con un compromiso de que cuando sea grande pues va a cumplir el pacto. El niño representa la inocencia, o sea que hay que tener cierto, la inocencia en el sentido de pureza, no en el sentido de ignorancia. Entonces hay que tener cierto nivel de pureza sexual para poderse bautizar. Sí, la persona que no comprenda que esto es una de las cosas más difíciles o las decisiones más difíciles que hay que tomar es dejar la lujuria, dejar el placer, dejar el deseo de gozar sexualmente como lo estamos haciendo, como lo hemos idealizado. Los enfoques tan fuertes de la pornografía en el sentido erótico sucio, eso si no se trabaja no se va a poder lograr ni el despertar del fuego ni mucho menos el bautismo. El apego tan terrible que se tiene a la lujuria, las vibraciones tan violentas y que la persona siente que necesita, el querer ir a saciar ese instinto animal placentero, ese goce, eso, o sea, si vamos a hacer el trabajo hay que trabajar eso, seriamente hay que meterse con eso, porque es quitarse el estado animalesco y pasar a una sexología diferente. Entonces, está el cura, el padre, que debería ser, es la representación del padre, ¿no? Y la sacerdotisa, la esposa de ese cura, bueno, no hablemos de cura, hablemos del que está bautizando, viene a representar la madre. Entonces, cuando uno comprende que una persona que no se bautiza es un elemento extremadamente frío, como toda la humanidad, o sea, las personas son demasiado frías, no tienen fuego, no tienen energía, están muertas, vibran con el limbo. El limbo es, o sea, los que están en el limbo son los no bautizados. Pero eso traducido al físico quiere decir el frío del limbo en los fornicarios que se manifiesta en la parte de la personalidad. O sea, la personalidad es el frío de la persona. Y puede ser una personalidad extrovertida, alegre, habladora, buena gente, pero es un elemento altamente frío desde el punto de vista del fuego. No siente, no tiene el calor del fuego espiritual, erótico, de la sexual de la conciencia activo. Sí, entonces hay que comprender eso, hay que comprender que nosotros estamos atrapados en una turbulencia, en un ambiente netamente lujurioso. En toda la sociedad se mueve eso, todas las familias, en todas las personas, todo el mundo es esa malicia, esa doble moral, esa cosa pegajosa, amistosa, babosa. Todo eso hace parte de esa personalidad fornicaria fría del limbo. Entonces, lograr bautizarse se requiere un esfuerzo, se requiere subir el fuego por la columna, 33 vértebras,
van subiendo las dos columnas a la par, pero en la mitad del cuerpo vital se detiene la del vital y termina la del físico. ¿Sí? Entonces, la representación del bautismo, el agua en la cabeza, es en subir la energía sexual a la cabeza, que brille el cerebro, que brille la glándula pineal, que llegue la persona a la inspiración de querer buscar la sabiduría intuitiva del Padre, salir del razonamiento de los conceptos, de teorías, de creencias, de pensamientos, de charlas mentales. Eso es fundamental para bautizarse. Bueno, no digo que salga totalmente, pero debe tener un nivel de haber salido todo eso. Entonces la energía sube a la coronilla y brilla la cabeza de ese sujeto, de ese elemento que se bautizó. Por eso le golpean con el agua la cabeza al niño. Lo hace el padre o el cura, que viene a representar el padre, la sabiduría interior. La pila bautismal, donde está depositada el agua sagrada, el agua lustral, el semen subiendo a la cabeza orientado por el Padre. ¿No? Hay unos padrinos que son partes del ser, son los testigos de ese bautismo. Estos son representaciones del ser en ese ritual, ¿no? Es un ritual sagrado sexual. También se daba en el río, ¿no? Viene a representar lo mismo, el agua. El agua es la energía sexual transmutada. Entonces, simbolismos que hay ahí en la AVI, bueno, todavía están, pero el enfoque ya se perdió en las iglesias cristianas, católicas, y en las culturas, ¿no? En todas las culturas está representado de alguna manera simbólica el bautismo, pero siempre va a estar presente el agua. El agua va a estar ahí. Las representaciones del fuego, bueno, todo lo que hace parte de ese ritual va a estar ahí, ¿no? Entonces, lograr el bautismo es haber avanzado ya en el proceso del despertar de la obra, y luego viene la confirmación y después viene el matrimonio, ya terminando la primera montaña. Que son todo simbólico, todo enfocado al trabajo que hay que hacer. Esto no es, bueno, ahorita es una creencia y misticismo y toda esa cosa religiosa, sentimentalista, pero hay que ver esto desde el punto de vista de la cruda realidad de la vida, del trabajo, de los niveles que se van alcanzando a medida que la persona va avanzando. Entonces hay que verlo como algo práctico, como algo que hay que vivirlo y todos los días estar luchando para lograr llegar a ese punto, ¿no? Que esos son los objetivos. Objetivo primero, dejar de fornicar. Segundo, despertar el fuego. Tercero, bautizarse. Cuarto, confirmarse. Quinto, casarse. Sexto, nacimiento del Cristo. Podemos poner esos punticos en esa línea para ir cumpliendo las etapas y ir cumpliendo los objetivos que cada uno se va poniendo en su propia obra. El tiempo es relativo al trabajo que se haga. Si la persona se esfuerza y hace las cosas que debe hacer bien, pues lo va a lograr. Pero si se pone a jugar con el conocimiento, se pone a esperar que las cosas se den solas, pues ahí se queda esperando. No van a haber ningún tipo de cambio, ningún tipo de avances, ¿no? Entonces, bueno, ya cada uno enfoca lo que tiene que hacer y pone la fuerza y la potencia que hay que tener en el sentido de cumplimiento y exigencia, porque esto es una autoexigencia, porque a uno nadie le va a exigir nada. Si no trabaja, pues nadie le va a decir nada porque la persona tiene su libre albedrío. El padre por ahí lo presionará un poco, pero si no da
Si no da, entonces lo deja quieto, no lo molesta. Entonces la persona sigue ahí dormidita, ahí con un conocimiento teórico, pero hasta ahí nomás. Entonces ese es el bautismo, ¿no? Segunda montaña, bueno, ya lo dijiste, el bautismo de fuego, bueno, está ya el Cristo, ¿no? El bautismo relacionado con el oro, porque es puro oro. Y el de luz, ¿no? El de luz, agua, fuego y luz. Entonces esos son los bautismos. Simbólicamente pues, es el poder del cuerpo físico. Ese bautismo está enfocado directamente a la regeneración del cuerpo físico y la potencialización del cuerpo físico, que es el que va a sostener toda la obra, porque toda la obra se hace en el laboratorio físico. Toda la transformación de las energías las hace el cuerpo físico. Por eso la autorrealización y el proceso de trabajo no se hace en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima. Se hace en el físico, porque la máquina está hecha para eso. Y partiendo de ahí, pues esa base, pues se puede construir todo lo que hay que construir, pero hay que construir primero la base. La base es el bautismo, o sea, el cuerpo físico. Sí, ese es el que sostiene toda la creación. Sí. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema. ¿Inquietudes, preguntas? Luis, entonces en los dos bautismos, que digan los tres, perdón, sucede lo mismo, que el vital se queda hasta la mitad, o sea que suben a la par y luego el vital se queda hasta la mitad, termina el físico y luego ya continúa el vital. Sí. Así es, porque están relacionados, ¿no? El cuerpo es igual con el mental. Entonces empiezan los dos, pero se detiene el mental, se termina el astral y luego se termina el mental. Esos van a la par también. Pero entonces es específicamente cuando se termina el físico que se da cada bautismo. Okay. Sí, terminando el físico. Ahí se da. Sí, porque es la revitalización total del cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico, o sea, tenemos el cuerpo físico lunar y necesitamos crear los cuerpos solares. Entonces, primero, para poder sostener la fuerza de toda la creación de la primera montaña hay que regenerar el cuerpo físico. Y ya con el cuerpo físico solar, ya puede crear energía solar. Entonces, al principio, pues ese es el primer trabajo. ¿Sí? Porque es que la gente es lunar. Es que el problema de nosotros dejarnos llevar de las apariencias, las formas, los conceptos sobre las personas, sobre la sociedad, son terribles. Porque es que todos ven gente muy especial en este planeta. Algunos ven a la mamá, al papá, al presidente, al cantante, bueno, qué sé yo, tantas. Eso es lunar, eso es oscuro. Esa persona puede ser muy bonita, muy arreglada, muy bien hablada, muy educada, pero ese elemento es oscuro, es lunar. Entonces a nosotros nos cuesta darnos cuenta que toda la humanidad, incluyendo a nosotros, somos lunares, oscuros, fríos. No tenemos vida, estamos muertos. Estamos en un proceso de, hasta ahora, empezar a vivir. Lo que hablábamos la vez pasada, la gente cree que tiene vida sexual, el falo está muerto. Nunca una persona podría trabajar con un falo o con un aparato muerto. Entonces hay que darle vida al aparato. Estoy hablando desde el punto de vista superior, porque si hablamos de la muerte del aparato es producido por la lujuria y la potencia sexual de la lujuria. Entonces mató el aparato, lo dañó. Ahora ese aparato debe volver a la vida. Por eso decíamos que las personas ni siquiera sienten el aparato en el día. No lo sienten, solo lo sienten cuando van a orinar o cuando se excitan para practicar infrasexo. De resto no lo sienten y resulta que el aparato es el generador de la vida y es el que debe estar siempre
potencializando todo el cuerpo. Así es el espíritu. La gente, todo el concepto es que porque va a rezar, de porque se porta bien, porque es muy amable, está vivo, ¿no? Ese elemento no está vivo, no tiene fuego, no se ha bautizado, no tiene energía, es frío, es infernal, bueno, infernal no, está el limbo en esa persona. Entonces la persona que se bautizó ya tiene un calor, ya es diferente, ya no es fría. Tampoco es que sea muy caliente, no, pero ya despertó un calor. Y es un calor especial, no es el calor que se calienta el cuerpo, no, es un calor espiritual. Es un sentimiento, genera una vibración distinta, ¿no? Porque es solar. Ahora, no vamos a decir que ya es un súper especial, no, sigue siendo un gusano, pero ya tiene alguito menos gusano. Tampoco vamos a idolatrar a nadie que haya despertado el fuego y que tenga unas iniciaciones. No, pues aquí no se trata de eso. Se trata de comprender que la persona que ya despertó el fuego, que ya tiene una iniciación, que en este caso se bautizó, ya se sale de lo normal, se sale del común. ¿Sí? Porque para donde mire, no importa, para qué país, puede ser el país más rico del mundo, puede ser el país más educado del mundo, el que sea, o donde esté la gente más bonita del mundo, puro muerto. Entonces hay que empezar a salir de tanto concepto que tiene sobre la sociedad porque estamos muy jodidos y resulta que aquí lo que vale es el que está bautizado. ¿Sí? Bueno, después del bautismo viene la llave Tao, ¿no? Que ya es el cierre de los esfínteres. Eso se logra en la segunda iniciación, ya cuando termina el cuerpo vital. Entonces, bueno, hay que tener presente todas estas cositas para tener bien claro el rumbo, el camino, el objetivo o los objetivos primarios que se van cumpliendo a medida que la persona va trabajando. Bueno, eso. Listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, una pregunta? Pues Cristian preguntó, ¿y entonces cuál es el verdadero bautismo? A lo mejor llego tarde. Sí, llegó un poquito tarde porque Viridiana lo explicó muy bien, ¿no? El bautismo, ya sabemos, subir la energía creadora sexual a las 33 vértebras del cuerpo físico. Ese es el bautismo, llegar a la coronilla. Bueno. Sí, es que el cerebro sin energía es un cerebro torpe, lento. Mire, las conexiones neuronales cambian en una persona que trabaja en la obra. Las conexiones neuronales que tienen las personas son enfocadas o diseñadas en la manifestación del yo. Las conexiones se van dando de otra manera en una persona que empieza a desarrollar la intuición. Se va transformando, todo se va transformando. Una transformación total. O sea, que es que no se ve la transformación de la persona porque sigue viéndose como es siempre, ¿sí? Pero es que eso es a nivel físico, que ya el diseño electropsíquico está montado, el karma está montado en el físico, entonces las características de la fisionomía pues siguen siendo iguales, aunque sí se notan ciertos cambios físicos, pero muy menores, especialmente en el brillo y en la fortaleza, ¿no? Pero internamente sí es diferente, se va desarrollando el fuego. Y comprender que el verdadero bautismo ya total, es en la tercera montaña, ¿no? Ese es el verdadero. Los otros bautismos son como los pasos para llegar al verdadero, al poderoso. Y ese ya es la autorrealización, ahí ya el cuerpo verdadero de luz. Los otros son etapas para construir, que se van construyendo, ¿no? Eso, como para aclararlo un poquito más. Bueno, listo.
Dice John, ¿se podría decir que en los símbolos hay una simbología muerta y una simbología viva desde la conciencia? Bueno, de la conciencia. Es que la sabiduría siempre está en todas las escuelas, en todos los alineamientos de la línea de la escuela, llámese griego, musulmán, hindú, egipcio, o las escuelas orientales, ¿no? O cristianas. Ahí está todo. Lo que pasa es que como ya se pudrió la escuela, pues todo eso entra en involución y se vuelve algo místico, bonito, como hace parte de la cultura, como una creencia muy hermosa. Pero es que esos enfoques son totalmente sentimentaloides. El enfoque es, aquí está el plano para que aprenda a vivir la vida. Aquí está el plano para que use la vida en ese sentido, para que no pierda la vida, utilice el carro, el cuerpo, utilice la energía, utilice el enfoque correcto para autorrealizarse. Para eso es la vida. La vida no es para conseguir plata, la vida no es para llenarse de vanidades, para crear familias, para todas estas cosas. Para eso no es la vida. La vida es para desarrollar el proceso del desarrollo de la conciencia. Para eso es la vida. Pero quedamos atrapados en los jugueticos de la naturaleza, en los sueños, en las ilusiones, en el estudio, en el trabajo, en todas estas cosas que anda la gente. Estás vegetando. No comprende que esa no es la razón de la vida. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Sí, Luis, yo por última vez. Pues aquí se habla entonces de que el objetivo es que ese bautismo que se usa en las diferentes culturas, pues termina siendo un compromiso, que el niño al crecer, pues va a ir desarrollando, ¿no? Ya con el trabajo sexual, como lo dijimos. La cosa es, actualmente, pues por las condiciones en las que se encuentran las religiones, ¿no? O cualquier otra cultura, realizarle un bautismo a un niño, ¿sí termina ligándolo con esa escuela? Sí, lo liga y le cierra la pineal y le mete la fuerza de la escuela. O sea, le mete en este caso la santurronería de la Iglesia Católica, o le mete la fuerza homosexual o la fuerza célibe a ese niño. Todos esos rituales, asistir a un ritual de esos o llevar a un niño a eso es decirle a la entidad, en este caso al demonio que dirige esa escuela, que es célibe, es como decirle, ahí le doy a mi hijo para que me lo prepare. Esa es la ignorancia de los papás, ¿no? Porque se mueven energías, se mueven fuerzas, y bueno, el niño lamentablemente, como está a cargo del papá y el papá decide lo que va a hacer con ese niño, es responsable, pues va y se lo entrega a un demonio de eso, ¿no? Eso pasa. Porque muchas veces uno piensa eso, que nada más es algo simbólico, ¿no? En algún momento con mi hijo, su familia de Fernando pues es católica y hacía mucha insistencia de cómo es que pues era necesario, ¿no? Bautizarlo, sobre todo por si algo le pasaba, ya sabes, que no se fuera al limbo y esas ideas pues ignorantes de alguna forma. La cosa es que pues yo, al no ser católica, decía, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues al final es algo simbólico que yo no creo en eso, ni me afecta, ni me beneficia, pero no lo hice, ¿no? O sea, no lo hice, aunque insistían, pero he visto cómo es que personas que aunque no son católicas específicamente, hablando de esa religión, pues sí han hecho el bautismo, ¿no? Porque la pareja sí lo es, o porque la pareja lo pide, ¿no? Entonces, de todas maneras, se termina ligando al niño aunque no se profese esa religión. Sí, le quitan la revolución de la conciencia al niño. Los niños son muy rebeldes, entonces los llevan donde el cura y el cura los apacigua con esos rituales y le duermen, lógicamente, la conciencia. Se la van durmiendo, se la ayudan a dormir. Entonces, para eso, por eso dicen que si es muy rebelde, tiene el diablo montado, hay que bautizar al niño, y resulta que no, es la rebeldía de la conciencia que se la anula, en gran medida, ¿no? Bueno, Angélica. Gracias, Luis. Sí, gracias. Yo quería preguntar, aprovechar lo que está diciendo a Viridiana, lo que está comentando usted de los ligues.
Hubo un tiempo en que yo tenía una suerte, entre comillas, tremenda, para que me escogieran de madrina de bodas, madrina de bautismo, de primera comunión. Entonces, algunas veces acepté. Entonces, quiere decir que tengo ligues por haber sido la madrina en algunas ocasiones también. O sea, haber participado. Sí, hay que estudiar eso, yo porque ahí es que como uno está dormido, pues colabora en un poco de cosas oscuras, no se da cuenta. Lógico, pues eso se lo miden de una manera no tan fuerte porque la persona está dormida. Y uno lo hizo con pues un sincero equivocado, ¿no? Pues entonces ahí, pero igual hay que estudiar eso para desligarse, porque ¿qué más se hace? Lo hecho está, y por ignorancia no quiere decir que por ser ignorante no le van a cobrar o la ley no le va a cobrar los efectos de sus acciones. Pero bueno, para eso llegamos al conocimiento, ¿no? Para desligarnos de todo eso. Por lo menos no fue a sabiendas, por lo menos. Muchas gracias. Sí, pues lo grave sería que fuera sabiendo, ¿no? Que sí sería despierta en el mal, pero bueno, se hizo con buenas intenciones y eso también lo miden. Sí, no hay que meterle misterio y miedos a eso. Entonces, esa termina siendo otra pequeña razón para acumular más karma, Luis, el hecho de que nosotros hayamos llevado también a niños a ligar a esas religiones, ¿no? No, está cañón. Pero es que nosotros somos una fábrica de karma, ¿qué más? Entonces hay que pagar todo eso. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Creo que no. Muchas gracias, Luis. Gracias, compañeros, por acompañarme. Bueno, gracias, vamos. Viridiana. Gracias, Luis Chao, Carlos. Angélica. Chao, Viridiana. Cuídense todos, ¿listo? Nos vemos, que estén muy bien. Con Ginette, bueno, que les vaya bien. Nos hablamos.